¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a este programa especial de Tolerancia Cero, que coincide con el cierre de nuestra temporada. Fernando Villegas, muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Fernando Paulsen, buenas noches. Y quiero presentar a nuestro panelista en este primer bloque, es de la casa, no requiere mayor presentación, don Raúl Sol. Muchas gracias por estar, Raúl, esta noche con nosotros. Bueno, y aquí los cuatro de la casa presentamos a nuestro invitado, el canciller electo, no, el futuro canciller, así es lo correcto, Heraldo Muñoz. Heraldo, muchas gracias por estar aquí, muy buenas noches. Gracias por invitarme. Yo quiero invitarlos a ustedes en su casa para entrar en sintonía con lo que vivimos hoy día, este día tan esperado del fallo de La Haya, con un mapa. ¿Les parece, señor director? Tenemos el mapa explicativo o el mapa de cómo quedan las delimitaciones, qué es lo que a grosso modo señala la Corte de La Haya hoy. Reconoce a Chile el paralelo como límite marítimo entre los dos países, pero hasta las 80 millas, no las 200 millas que habían sido el uso y costumbre en los últimos años. Reconoce el hito 1 como punto de partida desde donde se proyecta justamente ese paralelo. En el punto de las 80 millas sí hace la división que Perú exigía o pedía que se hiciera desde la costa, pero desde algún tipo de costa, no de la costa de Chile, sino que de la costa del punto de la Concordia, el punto 266. Tampoco le dio el punto a Perú, sino que parte del hito 1 como lo pretendía Chile. Y después hay una cosa que de verdad yo no me voy a meter a explicarla porque yo todavía no la entiendo. Para eso tenemos muchos invitados muy expertos, que es un cachito que queda. Yo sé que no es muy técnica la explicación, pero del punto B al C, que hace una pirueta rara, una pirueta rara que tenemos muchos invitados, de verdad no me voy a meter en eso, pero a esos dos puntos que usted ve, esos dos puntitos rojos que están juntos. Lo interesante o lo relevante es que efectivamente Chile tiene que ceder lo que había sido o que había sido considerado como propio Chile, algo así como 22 kilómetros cuadrados, 22.000 kilómetros cuadrados, que era... Ojo, no mar soberano. Chile no ha perdido ni un centímetro de soberanía, ni un litro de agua soberana, sencillamente lo que era zona económica exclusiva. Y eso queda para el Perú, que también le queda en esa misma condición de zona económica exclusiva. Esa es una explicación a grosso modo, pero yo quiero partir con el futuro canciller Heraldo Muñoz. ¿Cómo lee usted, Heraldo, este fallo? Si le parece que no se puede decir que estamos felices porque se pierde algo que estaba dentro de nuestros haberes, pero se puede matizar en que la derrota fue menos de lo que se podía pensar en algún momento, de que Chile cuantitativamente pierde mucho, pero cualitativamente es lo mejor, por así decirlo, que podíamos perder. ¿Cómo lo lee Heraldo Muñoz? Bueno, yo creo que el fallo de la Corte es importante para Chile por un punto fundamental, y es que se establece, en primer lugar, que hubo acuerdo. El planteamiento de Perú siempre fue que no había acuerdo sobre el límite marítimo. Lo primero que dice la Corte es que sí lo hubo, sí lo hay. Segundo, que es el paralelo, evidentemente hasta las 80 millas, como tú ya has dicho. Y tercero, que es pasa por el hito 1. Todo esto es muy importante porque estos eran los pilares fundamentales de la posición de Chile. Por cierto, hubiéramos querido que la Corte hubiera dicho que la proyección del paralelo es hasta las 200 millas, nos dicen que es hasta la milla 80 y ahí viene esta línea equidistante. Yo creo que los aspectos que acabo de decir son los principales, y lo que hay que lamentar, porque es una pérdida dolorosa, es la pérdida de derechos económicos sobre la zona exclusiva, una proporción muy importante, alrededor de 22.000 kilómetros cuadrados. Pero no hay cesión de soberanía territorial que los estados tienen sobre las aguas hasta las 12 millas y luego lo que se llama una zona contigua, donde también hay un grado de soberanía que tiene que ver con aduana, policía, etc. Lo que Chile pierde, y perder, yo creo que 1 kilómetro cuadrado es mucho, es derechos económicos sobre esa parte de la zona económica exclusiva. Ahora bien, como hoy día esos intereses y derechos económicos están centrados en la pesca, también hay que decir que por lo menos hasta la milla 60
la mayor parte de la pesca ocurre en ese pedazo, en esa porción que queda evidentemente bajo el dominio de Chile. De hecho, los pescadores artesanales pescan la anchoveta muy cerca de la costa porque es un pez de baja profundidad. Así que yo creo que es un fallo que tiene claramente es de dulce y de gras, no tiene evidentemente todos los elementos positivos porque esta dimensión de pérdida de derechos económicos de una zona tan importante no puede dejarnos conformes, por el contrario, hay que lamentarlo profundamente y no podemos compartir este juicio que ha metido sobre este aspecto la Corte de La Haya. Raúl Sor. Heraldo, una vez que se va a la Corte, uno no controla lo que va a ocurrir allí, son jueces independientes, autónomos, que pueden resolver como a ellos les parezca. Por lo tanto, la única forma de haber controlado efectivamente la situación era impedir que Perú fuese a La Haya. Y esto me retrotrae a lo que es la política exterior de Chile. Vale decir, desde el golpe militar, desde el inicio de la dictadura, Chile quedó en una condición de país paria, desde que se bombardeó la moneda con el presidente democráticamente electo en su interior. Bueno, Chile en el mundo se convirtió en un país repudiado por las democracias y eso llevó a ese gobierno a señalar que, bueno, en definitiva la política, la diplomacia es secundaria. Lo importante es el comercio. Y concentró todo su énfasis en las relaciones comerciales. Y luego, más tarde, con el retorno a la democracia, se mantuvo en cierta medida este enfoque mercantil y no es casualidad que Chile sea el país que ha firmado más tratados y acuerdos comerciales en el mundo, lo cual es una muy buena cosa, por cierto. Pero hubo un cierto desdén hacia la política, hacia las relaciones diplomáticas. Y particularmente en América Latina uno ve un deterioro de la postura de Chile. Estamos en una situación difícil, por cierto, con Perú, con Bolivia, no digo crítica de manera alguna, pero relaciones difíciles, frías con Argentina, de muy baja densidad, como han dicho los propios brasileños, de espalda con toda la corriente bolivariana. Es decir, estamos en una posición relativamente incómoda. Entonces mi pregunta es, ¿no es este un momento de inflexión, habiendo cerrado este capítulo, ojalá, para iniciar y asumiendo esta condición de ministro de Relaciones Exteriores, ¿no es usted el hombre llamado a dar un golpe de timón? Bueno, yo soy un realista en política internacional y uno tiene que estar listo para sorpresas. Yo, por otra parte, espero que este sea un punto de inflexión y que marque un antes y un después y que con Perú podamos escribir una nueva página de cooperación, de progreso, de bienestar. Se han ido construyendo elementos de mayor interdependencia entre los dos países en los últimos tiempos, que duda cabe. Pero eso va a requerir de la voluntad política. Yo creo que esta ventana de oportunidad que se abre hay que tomarla y que pudiera ser beneficiosa, dejando atrás el último asunto pendiente en materia limítrofe. Pero yo diría, hay que ser lo suficientemente cauto para pensar que pueden haber sectores que no quieran ir en esa dirección. Prefiero ser más optimista y pensar que sí los hay. He escuchado algunas voces en Perú y por cierto también en nuestro país que apuntan en esa dirección. Veamos cómo podemos caminar juntos hacia adelante y construir una relación más cooperativa, con menos desconfianza, con más potencialidades y beneficios mutuos. Fernando, tú. Ya, vale. Señor futuro ministro, de hecho hay dos cuestiones pendientes que podrían eventualmente madurar y dar frutos venenosos, ponzoñosos. Uno de ellos lo mencionó el propio presidente de Perú. No queda claro que él está aceptando que el hito 1 sea la frontera terrestre. Él habla del hito 266, de ahí emerge otro triangulito complicado, una especie de tierra de nadie. Y está otra cosa todavía más estructural, y es el hecho que Perú no ha firmado la convención, la Convención del Mar, y para ellos esta diferenciación que todo el mundo hace, que nosotros hacemos entre los derechos a pesca y soberanía, ellos no la hacen. Entonces, eventualmente, voy a ponerme a hacer un poco de especulación, ellos, si quisieran, digamos, algún otro gobierno o alguna otra administración con otras ideas, recordemos el cambio que hubo entre Fujimori y los que vinieron después, también se suponía que estaban todos los problemas resueltos. Podría usar ese triángulo
para insistir en su soberanía y hostigar, obligando a pedir permiso. En fin, pueden surgir situaciones urticantes de cualquier laya. Entonces, la pregunta es si usted tiene la intención de resolver estas dos cuestiones que todavía están pendientes. ¿Cómo va a tratar ese triángulo que gana Perú? Si solamente como un derecho a pesca o también va a imponer o tratar de imponer soberanía. Y luego este otro tema de los hitos terrestres. Bueno, yo creo que el fallo es bastante claro en cuanto a que al reconocer que el hito 1 es por donde pasa en la paralela, evidentemente que no es el denominado punto Concordia o el punto 266 que alega Perú, y eso queda medianamente claro, y por lo tanto ese triángulo de tierra, que es alrededor de 1,5 hectáreas más o menos, por el fallo de la Corte, evidentemente que está bajo el dominio de Chile. Y lo importante es decir que este fallo es obligatorio para las dos partes. Por lo tanto, cuando se habla de cumplir con el fallo, eso no es solo para Chile, es también para Perú. Y Chile va a cumplir este fallo de buena fe. Lo vamos a ejecutar de buena fe. Con todo lo que eso implica, porque también hay complejidades. Significa, por ejemplo, el establecer algún mecanismo para que los cartógrafos se puedan poner de acuerdo en los detalles técnicos del alcance de este fallo. Pero también tendrá que haber ajustes legislativos de las normas internas de cada país. Y ahí entonces está aquella respecto al denominado dominio marítimo del Perú, porque este fallo lo que implica es que la legislación interna de Perú tiene que ser consecuente con la Convención del Mar, y la Convención del Mar, que es lo que establece respecto a esta zona económica exclusiva, que eso es muy distinto del mar territorial y que hay soberanía económica, es decir, se ejercen derechos económicos sobre esa zona económica exclusiva, y hay libre navegación, libre vuelo, paso inocente, como se dice en términos técnicos, y eso tiene que implicar un ajuste por parte de Perú. Sí, una colita nada más. Evidentemente que eso es lo que uno esperaría que ocurra. Pero para especificar más la pregunta, ¿usted va a tomar, cuando asuma una acción positiva para, por así decirlo, una ayuda de memoria para que Perú, que es el que más insistió en la rapidez con que tenía que acatarse y ejecutarse todo, bueno, ahora se dio vuelta un poco las cosas, lleven a cabo eso sin esperar eternamente o demorarse un año solo en afilar lápices para tratar el tema? Yo creo que la duración de la ejecución del fallo tendrá que ser la duración que sea necesaria. Aquí lo que podemos decir por parte nuestra a partir del 11 de marzo, porque la tarea hasta el 11 de marzo, hay una fase, evidentemente, a partir de ahora, de cumplimiento, de ejecución que podrá hacer antes del 11 de marzo. Pero a partir de entonces se hará de buena fe y esperamos que lo mismo ocurra por parte de Perú. Fernando. Ministro, ¿hay una respuesta práctica a ese problema de desacuerdo entre la aceptación de la Convención del Mar o no de Perú? Y la respuesta práctica hasta el día de hoy, que no veo por qué no podría seguir manteniéndose hasta que se fijara específicamente todo, es que Perú pide permiso y tiene que autorizar a los barcos y a los pesqueros cuando cruzan para lo que él considera su mar soberano, y nosotros, a pesar de que es zona económica exclusiva, lo tratamos exactamente igual y les exigimos que pidan permiso por reciprocidad. Por reciprocidad. Sí. Y por lo tanto, así ha sido. Se ha tratado como si ambos consideráramos esos territorios como si fueran soberanos territoriales hasta ahora, solamente por reciprocidad, y no veo ninguna razón de por qué no podría seguir tratándose así si es que acaso se dilataran las cosas para que finalmente se plantearan de otra manera. El punto que me parece interesante del fallo, y reconozco que Perú debe estar bastante amargado por eso, es porque Perú pidió que la línea equidistante partiera del punto Concordia. Y la razón por lo que pedía que partiera por el punto Concordia es porque eso permitía que tuvieran acceso a las 200 millas todo su territorio, porque su territorio está en declive así. Al darlo desde el paralelo, efectivamente Perú, o la Corte, encajonó permanentemente algo así como 20 kilómetros de costa
en territorio que, en términos estrictos, tienen que pedirle permiso a Chile para transitar los botes peruanos. Y eso me parece una cosa, creo yo, que es bastante lamentable. Es lo que había, pero es bastante lamentable. Pero eso es pérdida neta de la posición de Perú. Bueno, por cierto, porque en la medida que se mantiene el paralelo, por lo menos hasta la milla 80, eso defiende los intereses de Chile. Hay que recordar que la mayor parte de la pesca, especialmente la artesanal, está justamente en la parte que la Corte ha ratificado que pertenece a Chile. De hecho, en Perú, a través de este planteamiento que tú has bien recordado de la línea equidistante, estaba en la práctica pidiendo alrededor de 185 kilómetros cuadrados de mar territorial de Chile. Y eso evidentemente hubiera tenido un impacto extremadamente negativo para nuestro país, en términos de soberanía territorial y en términos de actividad económica, puesto que ahí se concentra la mayor parte de la pesca artesanal. Así que, por cierto, uno no puede decir cómo la otra parte, si se siente contenta, menos contenta, satisfecha, insatisfecha, eso quedará para los peruanos. Yo creo que tenemos que hablar y hablo por lo que será el próximo gobierno, y nuestra postura, como es de Estado, es la misma que ha planteado el presidente Piñera hoy día. Nosotros creemos que aquí hay elementos muy importantes de la posición chilena que han sido ratificados, reconocidos por la Corte, si bien es cierto que hay otros elementos que no podemos creer que sea aceptable. Es lamentable que haya ocurrido, es una pérdida dolorosa, así ha dicho la presidenta Bachelet, pero vamos a cumplir, pese a que hay derechos económicos que vamos a perder por una extensión significativa, aunque hoy día la actividad económica se centre en los territorios, en el área que le sigue perteneciendo a Chile. Heraldo, en abril entiendo que entrega Bolivia su memoria por la demanda que le ha hecho a Chile. Claro. Esta es otra película, la película más o menos similar, así la sinopsis, pero con otros protagonistas. Y es otra la trama. De ahí entiendo que corren 60 días para que Chile o bien presente su contramemoria, o en ese lapso de 60 días Chile le diga a Bolivia o a la Corte o al mundo que no acepta a la Corte como, o no le otorga competencia a la Corte. Y esa es una decisión política que le va a tocar al equipo que usted dirige, o que usted dirigirá a partir del 11 de marzo. Me imagino que eso también es política de Estado, que se ha conversado con el presidente Piñera y el canciller Moreno, la presidenta Bachelet. Ustedes viajan los 4 mañana a Cuba, conversarán, en fin. Pero, y esto se lo digo porque a la presidenta Bachelet le tocó esto mismo que le va a tocar en abril, le tocó ya en enero, el 16 de enero del 2008. Y han criticado muchos a Michelle Bachelet, entonces presidenta, por haber aceptado competencia, por haber ido a La Haya. ¿Por qué postura se va a jugar Chile? ¿Va a reconocer a La Haya para la demanda boliviana o no? Hay que hacer una corrección. Chile no aceptó ir a La Haya. Chile fue obligado a ir a La Haya, que es muy distinto. Porque de acuerdo al Pacto de Bogotá, no tenía otra opción sino ir a La Haya una vez que hay presentado una demanda. Si es que Chile hubiese dicho, bueno, yo no voy, lo que hubiera sucedido es que es como estar en un juicio sin abogado, porque la Corte hubiera procedido con el juicio, con la demanda peruana, aunque Chile no se hubiese presentado, y ese es el peor de los casos. Y además, la otra cosa es que la competencia la determina la propia Corte. De modo que o sea, lo que se puede hacer es retirarse el Pacto de Bogotá, si uno no. ¿Es la única alternativa? No, pero el retiro, a ver, yo creo que esa reflexión sobre el retiro del Pacto de Bogotá es una reflexión relevante que el país puede hacer. Pero hay que tener en cuenta que si Chile llegase a retirarse del Pacto de Bogotá, está obligado a ir a La Haya por un periodo de 1 año todavía, si es que cualquier país presenta una demanda. Es decir, si Chile se retirara hoy día, 1 año más todavía cualquier país puede presentar una demanda y Chile estaría obligado a concurrir. El caso de Colombia
es el más patente. Colombia se retiró del Pacto de Bogotá y Nicaragua interpuso 2 demandas. Heraldo, quiere decir que entonces van a correr los 60 días desde la presentación de la memoria boliviana para la contramemoria chilena y no hay otra tema alternativa. Que ni siquiera hemos comenzado a discutir. Pero yo creo que... más allá de la decisión, ¿hay alternativa a ese Bueno, de nuevo, ¿a esa se podría cuestionar la competencia, pero no, la competencia la determina la propia Corte. Entonces, ¿cómo podríamos cuestionar la competencia? Y por lo mismo, esa es una decisión muy delicada. Vamos a ir a La Haya con Bolivia. No puedo anticipar algo que ni siquiera hemos comenzado a discutir. Pero no hay alternativa. Bueno, yo creo que tú lo has dicho. Pero habrá que verlo en su momento. Heraldo, ¿qué lecciones sacamos de esta experiencia con Perú? Porque, es decir, hay distintas palancas que manejan los estados para tratar de influir sobre sus vecinos. Chile tiene probablemente las mejores fuerzas armadas de América Latina en términos de poder de fuego. Tenemos una tremenda influencia comercial sobre el Perú, enormes inversiones. Es decir, tenemos una gran influencia sobre Perú en forma indirecta. Pese a ello, se presentó la demanda y, bueno, allí surgieron 2 tesis, ¿no es verdad? La de cuerda separada y aquellos que no querían aislar el problema y querían que Perú pagase un precio político, diplomático, por haber presentado la demanda. A su juicio, qué postura debió haber adoptado Chile para impedir que nos llevasen a La Haya? Difícil el hacer historia hacia atrás y pasó lo que pasó. ¿O qué lecciones sacamos a futuro? Bueno, el Chile siempre ha tenido un apego al derecho internacional y ha buscado la solución pacífica de las controversias. Eso ha sido uno de los principios fundamentales de la política exterior de Chile. Y enfrentado a una situación como la que Chile estuvo, me parece que ya que estábamos en el Pacto de Bogotá, era un camino difícil de evitar, porque de otra manera, insisto, habría sido llevado a la Corte aunque Chile hubiera rechazado esa participación. Nosotros no fuimos, no aceptamos ir, tengo que insistir, fuimos llevados porque habíamos aceptado el Pacto de Bogotá desde el año en que esto se hizo, que fue la ratificación, fue el año 74. Don Fernando. Señor inminente ministro, le voy a decir ahora para cambiar un poco la... Hay quienes piensan, y yo me sumo a ese grupo de personas, por supuesto esto no lo pueden reconocer ni las actuales autoridades ni ustedes que la van a hacer, porque hay que, por supuesto, decir que es una lástima haber perdido tal o cual cosa, obvio, pero en el fondo, quizás lo peor que le podría haber pasado a Chile es que se hubiese concedido todos los puntos y las cosas quedaran en el statu quo y tuviéramos las 200 millas y todo tal cual, con lo cual se argumenta, y yo me sumo a ese argumento, se hubiera sembrado aún más semillas de discordia y de odiosidades y de problemas que nunca se sabe cuándo pueden explotar y surgir, y que en cambio esto constituye una victoria en lo esencial, en lo jurídico, en primer lugar, segundo incluso en lo material, porque los recursos pesqueros quedan prácticamente todos en nuestro sector, pero al mismo tiempo Perú se lleva algo para la casa, lo que llaman un alguito, y eso permite que Perú pueda mantener por lo menos siquiera la apariencia de triunfo que ellos mismos montaron bastante tiempo antes que esto. Perdón, el mismo Alan García dijo hoy día, algo logramos. Algo logramos. Algo. Hace una Entonces semana pareciera, decía, así, visto la cosa desde el punto de vista político, que... Y dijo que se acabó la última controversia limítrofe. Pareciera que a veces, como dicen, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Bueno, aquí vale ese dicho. Pareciera que, de cierto punto de vista, podríamos decir de que fue conveniente para Chile que Perú haya llevado algo, que es un algo que no es mucho, no hay recursos, ahí no sé qué partido se va a sacar de eso, y por lo menos por un tiempo, porque no hay garantías de eternidad en las relaciones internacionales, puede emerger otra administración en el futuro que movilice otro punto de discordia, pero por el momento al menos pareciera que esto es lo mejor que podía pasar dentro de las cosas razonables. Yo creo que, a ver, yo partiría de la afirmación que todos los chilenos compartiremos, de que perder 1 kilómetro cuadrado es negativo. Pero, por otra parte, este fallo tiene
dos elementos que creo que hay que resaltar y que son importantes. Primero, certeza jurídica, y eso es muy importante en las relaciones internacionales. Y segundo, que abre la posibilidad de que estos dos países que estuvieron enfrentados en esta disputa, habiendo ocurrido el fallo con las consecuencias que sabemos, nos permita a cada uno de los dos el empezar una etapa distinta. Y hoy día hay más interdependencia entre los dos países de la que había en mucho tiempo. Sin ir más allá, la cantidad de peruanos que viven en Chile, el comercio, las interacciones en general, debieran, creo yo, ir en una dirección de circuitos integrados turísticos, encadenamientos productivos. Hay tantas cosas que se podrían hacer juntos y quizás este fallo, al estar despejado, al haber terminado, puede abrir esa posibilidad de emprender una nueva página de la historia entre los dos países. Y creo que eso puede ser un factor. Heraldo, déjeme ver si es que hay alguna otra lección que aprender. Y aquí voy a entrar a picar finito. Cuando la presidenta Michelle Bachelet llegó en el gobierno anterior, hizo un panegírico de Alan García. Era el amigo del norte. Y así lo trató y abiertamente. Alan García le plantea la demanda en lo que posteriormente el mismo propio gobierno de la presidenta Bachelet consideró una acción hostil, inamistosa. A renglón seguido, el gobierno que sucede a Michelle Bachelet condecora a Alan García. Lo condecora con la mayor medalla que existe a una de dos. O somos, pero qué sé yo, los guaripolas. Los guaripolas de la ingenuidad, o francamente hay cosas que no vemos y que después nos pasan la cuenta. O es una estrategia. ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta es, ¿se ha aprendido algo al respecto? ¿Crees tú o no? Bueno, yo espero que hayamos aprendido. Claramente esto de las denominadas cuerdas separadas no funcionó. Y lo que apostaron por eso, no creo que la evidencia está a la vista. Creo que es importante aprender las lecciones. Y aquí hay una lección de la historia, pero por otro lado, Chile ha tenido, al final de cuentas, al tener que ir a La Haya, una certeza jurídica que por lo menos hay que valorar. Pero políticamente uno tiene que aprender de los episodios históricos y por eso mismo que Chile creo que tiene que tener una actitud muy proactiva respecto a América Latina, una relación cualitativamente distinta de la que ha tenido, porque no bastan las relaciones económicas, no bastan las relaciones comerciales, no bastan las inversiones, hay que tener una densidad de relaciones políticas, culturales, de defensa con el resto de la región, y creo que ese es uno de los principales desafíos que tiene el gobierno de la presidenta Bachelet, y ella me ha instruido que parte importantísima, prioritaria de mi labor es justamente el volver a tener una gravitación como la que Chile debe tener en América Latina y el Caribe y en América del Sur en particular. Heraldo, ¿por qué dice que no funcionó las cuerdas separadas? ¿Usted cree que si no hubiese existido cuerdas separadas el fallo de hoy hubiese sido distinto? Probablemente no, pero yo creo que el pensar que los jueces de La Haya deciden solo y exclusivamente por factores jurídicos, me parece que no corresponde a la realidad. Conozco a algunos de los jueces y sé que son personas con una sensibilidad política enorme. Pero entonces usted cree posiblemente algunos de esos factores fueron tomados en cuenta, aunque pueden no haber sido definitivos. Pero al final de cuentas quizás estamos hablando que son factores que influyen, pero no son fundamentales. Las inversiones de un lado y otro, éxito total, récord. Y eso es positivo porque crea interdependencia. Es decir, ¿usted cree que, no lo dice, pero lo va a entender, o al menos así lo entiendo yo, que usted cree que en algo pudo haber influido negativamente el tema de las cuerdas separadas y que el fallo hubiese sido distinto? Entonces, hubiese sido mejor para Chile. Al final de cuentas, no creo que el fallo hubiera sido tan distinto, pero quizás las votaciones hubieran sido aún más estrechas. Ahora, hay que resaltar que cuando se respalda el hecho que haya habido acuerdo, que se reconoce que es el paralelo y el hito 1, eso es por una votación abrumadora de 15-1.
Cuando se pierde esta parte de la zona económica exclusiva es por 10-6. ¿Y usted cree que ese fue todo el matiz de las cuerdas separadas? Pero podríamos especular. Usted dice que es evidente, la evidencia está a la vista de que fue una mala política y no funcionó. ¿Cuáles son los resultados? Podríamos especular, pero es mucho más importante, creo yo, tener en cuenta que las cuerdas separadas no son el tipo de relación que Chile debe tener con América Latina. En ese punto, sobre las relaciones con América Latina, ese es el punto fundamental. Yo creo que la relación económica, la relación comercial, las inversiones son muy importantes, porque incluso hay un punto bien importante, porque hay empresarios y una parte significativa de la sociedad de un país que tiene inversiones en otro, que le interesa la estabilidad al vecino. Que se interesa en la región, no solo va a mirar qué es lo que pasa en Wall Street, va a ver qué es lo que pasa en la bolsa, qué es lo que pasa en el empleo, qué pasa con la estabilidad política, con las reglas del juego, los países vecinos, y eso ayuda a crear redes de integración que son un elemento positivo, a mi juicio, que tienen que ir mucho más allá. Sin embargo, ese es el problema de las cuerdas separadas, que pensar solamente que porque tenemos buenas relaciones económicas, comerciales y de inversión, que son significativas y que evidentemente hay que promover, no bastan. Don Raúl, y aquí... En términos de la orientación de nuestra política hacia América Latina, en el último gobierno el énfasis ha estado puesto en la Alianza del Pacífico. Y esto, usted lo sabe bien, Heraldo, que fue embajador en Brasil, a los brasileños eso no les ha agradado. Y incluso han hablado por qué dicen alianza, es un concepto militar, podrían hablar de asociación, es decir, han hecho una serie de observaciones negativas a esta alianza, la aproximación de México, en fin. ¿Usted intenta continuar con esta aproximación o este énfasis a la Alianza del Pacífico o cree que hay que dar alguna reorientación en este campo? Bueno, el programa de política internacional de la presidenta Bachelet dice claramente que la Alianza del Pacífico es un esquema importante en la dimensión de integración económica, pero distinto es entender eso como una suerte de concertación política que pueda incluso rivalizar con otros los esquemas de integración y de concertación que existen en la región. De modo que hay que aquí ser pragmáticos y eso es lo que establece en buena parte el programa de la presidenta Bachelet. Es decir, tenemos que participar en la Alianza Pacífico, tenemos algunos elementos en común con sus miembros, hay que empujarla, pero eso no puede ser a expensas de la CELAC, a expensas de UNASUR, a expensas de las relaciones que queremos tener muy positivas e intensas con los países de la región. Creo que se va a percibir que la presidenta tiene una visión mucho más amplia de los esquemas de integración, de la concertación política que tiene que haber en América Latina y, por cierto, no se van a poder agotar simplemente en un esquema como el de la Alianza del Pacífico. Ya tenemos algunas señales interesantes de países importantes de la región, de presidentas y presidentes que han llamado a la presidenta Bachelet, de cancilleres que me han llamado a mí directamente, para empezar a conversar de cómo retomar los lazos bilaterales a partir del 11 de marzo. Así que, sin desmerecer a la Alianza del Pacífico, creo que tenemos que tener en cuenta la diversidad de esquemas que hay, la diversidad de la región y buscar sacar provecho a lo que existe. Heraldo Muñoz, futuro canciller, muchísimas gracias por estar aquí en Tolerancia Cero. Muy buenas noches. Gracias por invitarme. Y aprovecho de despedir a Raúl Sor de la casa, pero nos acompañó en este primer bloque como panelista. Muchas gracias, Raúl. Buenas noches. Pausa y